lo que pide Jehová. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. La voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio temer a tu nombre, prestar atención al castigo y a quien lo establece. Hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable. Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas. Sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron mentira, y su lengua es engañosa en su boca. Por eso yo también te hice enflaquecer hiriéndote, asolándote por los pecados. Comerás y no te saciarás, y tu abatimiento estará en medio de ti. Recogerás, mas no salvarás, y lo que salvares lo entregaré yo a la espada. Sembrarás, mas no segarás. Pisarás aceitunas, mas no te ungirás con el aceite. Y mosto, mas no beberás el vino. Porque los mandamientos de Omri se han guardado, y toda obra de la casa de Acab. Y en los consejos de ellos anduvisteis, para que yo te pusiese en asolamiento, y a tus moradores para burla. Llevaréis por tanto el oprobio de mi pueblo. Amén. Amén. Está hablando lo que una persona comúnmente desea hacer, que es hacer su voluntad. Y la voluntad de la persona muchas veces es creer que si hoy pequé, ¿qué sacrificio puedo hacer para que Dios me perdone y yo agrade a Dios? La pregunta dice: entregaré a mi primogénito como sacrificio para Dios, presentaré holocaustos, sacrificios. ¿Qué es lo que el Señor está haciendo? ¿Qué es lo que el Señor desea que uno haga? No está pidiendo que nos estemos tirando látigos, nos estemos pellizcando nosotros mismos, nos lastimemos nosotros mismos para que el Señor nos perdone. No está diciendo que entreguemos ofrendas al altar para que el Señor nos perdone, ni que demos diezmo ni dinero, ni que obremos con bien al que necesita para cubrir nuestro pecado. El Señor está diciendo que no quiere que estemos en medio de los pecados. No quiere que estemos en medio de las tinieblas. Dios quiere que caminemos en misericordia, porque Él es misericordioso. Él es piadoso, que cuando nosotros fallamos, Él nos sigue amando y nos sigue enseñando con dulzura. Y cuando alguien nos falla, es necesario seguir tratándonos con dulzura y decirnos, hablar y no menospreciar, sino que tenemos que ver al otro como Dios nos ve a nosotros. Otra cosa que el Señor quiere es que seamos justos en todo momento. ¿Y cómo es de pagarle mal al que está obrando bien? Si alguien que tú conoces te trata bien y te da bien, ¿cómo es que tú le das mal? ¿Cómo es que tú le pagas con mal? Eso es injusticia. Y a causa de esa injusticia que cometes con la persona que te da bien, cargas pecado. Otro que
el Señor pide es humillarte ante tu Dios. La humillación ante Dios es la humildad de lo más profundo de nuestro corazón y el reconocimiento con cada parte de nuestro ser. Es decir, una manera de humillarnos con el cuerpo es postrarnos delante de Dios, arrodillarnos ante nuestro Dios. Es la demostración que queremos estar sujetos a su voluntad, porque sabemos que su voluntad va a ser mejor que nuestra propia voluntad. Y aunque no sabemos el porvenir, Dios sí lo sabe. Y cuando nos postramos delante de su presencia, entonces estamos rindiéndonos a que se haga lo que Dios quiere que sea para nuestras vidas. Otra manera de humillarnos ante nuestro Dios es aceptar y hacer la voluntad de Dios. Dios todos los días nos habla a nuestra conciencia cuál es su voluntad para cada persona en ese día. Y es el Espíritu Santo el que nos hace recordar a cada instante qué es lo que Dios quiere que pensemos, que hagamos o que caminemos. Pero somos nosotros los que no hemos decidido humillarnos con el corazón y hacemos lo que nuestra mente nos lleva a hacer. Y muchas veces el no humillarnos ante Dios hace que nosotros, en compañía de las voces de Satanás, seamos equipo y vayamos a hacer lo que no le agrada a Dios y no le agrada a mi espíritu. Pero a veces, por la misma cobardía y alejamiento de Dios, somos equipo con Satanás. Y es porque no nos humillamos ante Dios, ante lo que Él nos está hablando a nuestra conciencia. Otra manera de humillarnos ante nuestro Señor es caminando con humildad y no con soberbia, porque el Señor es el Padre de la humildad y Él quiere que sus hijos sean humildes como es Él. Pero Satanás, quien es el padre de la mentira, engaña aún a los hijos de Dios para que caigan en el pecado y les sube el ego hasta la soberbia, y que un poco de sabiduría de Dios combinada en un cuerpo que tiene levadura se contamina. Por ejemplo, vemos que no podemos juntar, como dice la palabra, el vestido viejo con una tela nueva para hacer algo maravilloso, y así al revés no se puede. El vestido nuevo, poner una tela vieja, no sería algo maravilloso y nuevo. Ese contraste en una persona es porque hay algo que le está faltando a esa persona, que no está haciendo las cosas de Dios. También dice, en un odre viejo no pondrás vino nuevo, porque si no el vino se perderá con el odre viejo, sucio. Por eso nosotros, que el Señor compara en muchas partes, como nos compara como tierra, como árbol, como semilla, como planta. Nosotros que somos la tierra, tiene que estar preparada para que cuando entre la semilla, quien la da el Espíritu Santo, pueda florecer ese árbol frondoso dentro de nosotros, esa zarza, y que dé frutos ese árbol. Pero cuando la tierra no está preparada, no es fértil, entonces ese árbol se seca y no da frutos buenos, ni
frutos, porque el árbol estaba en su crecimiento, se seca. No puede echar raíz en una tierra que no ha sido preparada. Así nosotros tenemos que preparar nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestra mente y nuestro espíritu, para ser nosotros templo del Espíritu Santo de Dios. Y cuando entre la semilla del Espíritu Santo, que es la palabra en nosotros, se permanezca en nosotros y seamos nosotros templo del Espíritu Santo de Dios. Porque esta es la voluntad del Padre para sus hijos. Que adoremos en espíritu y en verdad. Que cuando nos congreguemos estemos juntos, muchos templos del Espíritu Santo, congregados en un mismo sentir y en un mismo lugar para la gloria de Dios. Pero ¿de qué vale si nos reunimos muchos, pero no todos son templo del Espíritu Santo de Dios? Entonces, solo somos oidores, pero no hacemos lo que la palabra nos está demandando que hagamos para agradarle a Dios y tener una vida sana, pura y santa. Para ser así, en verdad nosotros, imagen y semejanza de Dios. Y el ejemplo es Jesús. Ser esa imagen y semejanza de Jesús. Ser nosotros semejantes a Él en nuestras obras, en nuestra manera de tratarnos y de pensar uno del otro. Ser nosotros imagen de Jesús, caminando en la sanidad y en la autoridad de Cristo. Para que cuando venga la enfermedad salga corriendo de la persona que lleva la autoridad de Jesús. Para que cuando vengan los problemas y las tragedias, se vayan espantados de la persona que camina con la autoridad de Jesús. Cuando vengan los demonios a atormentar, sean ellos que se vayan corriendo, siendo atormentados por la luz que carga aquella persona que tiene la autoridad de Jesús. Amén. Entonces hemos aprendido lo que Dios está pidiéndonos. Él quiere que hagamos justicia, que amemos y que practiquemos la misericordia. Y el humillarnos, no delante de los hombres, sino delante de Dios Altísimo, el Dios vivo. Amén. Vamos a leer Miqueas 6:8. Jehová trae luz y libertad. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque moré en tinieblas, Jehová será mi luz. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a la luz. Veré su justicia, y mi enemiga lo verá, y la cubrirá vergüenza. La que me decía, ¿dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos la verán. Ahora será hollada como lodo de las calles. Viene el día en que se edificarán tus muros. Aquel día se extenderán los límites. En ese día vendrán hacia ti desde Siria y las ciudades fortificadas, desde las ciudades fortificadas hasta el río, y el mar a mar, y de monte a monte. Amén. Para que uno pueda ver, como dice el título, la luz y la libertad y la expansión, como dice ahí, de las ciudades fortificadas, de río a río, de monte a monte, para que puedas ver esa luz y esa libertad
que es el anhelo de Dios en tu vida, es necesario que primero pases la primera etapa, que es el cumplimiento de lo que pide Dios. Ahora, dice la palabra que está bajo el castigo de Dios por el incumplimiento de lo que Dios ha pedido, que está ahora en el castigo de Dios porque no ha cumplido. Pero no es que Dios castiga al que no cumple, sino que Dios permite que cada quien se castigue a sí mismo, y lo que sembramos en la desobediencia, por justicia tenemos que cosechar lo que hemos sembrado en la desobediencia, al no cumplir la justicia, la misericordia y la humillación delante de Dios. Y es por eso que muchos estamos tal vez cargando esa culpa, ese pecado, ese castigo de la ira de Dios. Y aquí vemos que para aquella persona aún hay esperanza. ¿Por qué? Porque no depende de esa persona, sino de Dios y de su amor infinito. El volver a empezar y dar una vida nueva a esa persona que está en el pecado, en el castigo, en la maldad, en la culpa, a causa de la desobediencia o de lo mal que obró delante de los ojos de Dios. Porque dice: me caí, pero me levantaré. Esta es la fe y la esperanza de aquella persona que, estando aún caída en el lodo, pone sus ojos al Dios Altísimo y sabe que tenemos un Dios no solo misericordioso y que perdona el pecado, sino que también es un Dios que da oportunidad para volver a dar promesas. Amén. La ira de Jehová soportaré. ¿Y por qué tenemos que soportar? Porque esta es la consecuencia de nuestros pecados. Es la consecuencia de nuestros propios pecados y tenemos que soportarlo. Porque pequé, dice la palabra, contra Él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Y Él mismo me sacará a luz. Es Él mismo que está permitiendo, pero en este proceso no nos está dejando solo, nos está ministrando y nos está haciendo ver hasta dónde hemos caído, lo mal que nos hemos comportado, cuánto necesitamos de Dios, cuánto en verdad necesitamos preparar nuestra tierra para que sea fértil la semilla que Dios ha depositado en nosotros. Tenemos que darnos cuenta que Dios quiere que seamos templo del Espíritu Santo y que nosotros todavía somos templo de demonios, porque perseguimos la maldad todavía, y muchos todavía aún no cambian su corazón. David pecó y Saúl pecó, pero David tenía el corazón de Dios. Y aunque quizá el pecado de David fue mayor que Saúl, lo que salvaba a David era su corazón, semejante al corazón de Dios. Y el arrepentimiento de los pecados de David eran mayores, eran entregados, eran de humillación. Por eso no importa el pecado grande o pequeño que tengamos, Dios mira nuestro corazón. Y si aún tenemos corazón de piedra, entonces, ¿cómo podremos tener fe a lo que Dios nos está hablando? Es imposible creer la promesa de Dios porque no creemos ni siquiera en Él. El que le conoce, le sigue, le cree, también le cree su
promesas. Pero el creer no es saber cuáles son sus promesas. El creer en sus promesas es caminar como si ya tuviera su promesa. Y hablar como si ya tuviera su promesa. Cada uno tiene lo que de acuerdo a tu fe tú crees. Si tú crees que tu Señor es grande, todopoderoso y te ama, entonces Él te va a dar cosas grandes y maravillosas e imposibles que una persona lo pueda resolver. Y es la mano de Dios obrando en lo sobrenatural, porque esa es la fe. Pero si creemos en base a nuestra realidad, vemos a Dios que Él va a obrar a la magnitud como yo obro, entonces recibiré solamente ese pedazo de la promesa de Dios. Si tú quieres saber cuál es la promesa de Dios, porque hay muchos que están pensando, ¿y cuál es mi promesa? Yo quisiera saber entonces qué es lo que Dios me ha prometido a mí. Si tú quieres saber cuál es la promesa, para aquel que en verdad quiere, anhela, primero cumple. ¿El qué? El hacer lo que pide Jehová. Porque no voy a estar pidiendo, como dice la palabra, como perrilla a Jesús cuando Él dice, yo les doy a los hijos, no a los perrillos. Porque los perrillos piden, pero los hijos primero aman, conocen quién es su padre, saben, lo conocen, lo aman, le siguen, obran, trabajan su corazón a ser semejantes a Cristo Jesús, con el corazón, semejantes a Dios, y ahí piden. Mientras el Señor trata con sus hijos son transformados y no tienen ni siquiera necesidad de pedir algo. Ellos son tratados y son ministrados, son transformados. Ya no hay necesidad de una petición, porque cuando después de haber orado te das cuenta, y te das cuenta, en tu cuerpo ya no está el dolor, ya no está la maldad, ya no está esos malos pensamientos que te perseguían. Te das cuenta que a los días te das cuenta que puedes dormir bien. Y no habías pedido a Dios eso. Habías estado adorándole con todo tu corazón. Es que a los hijos le es venida la gracia, y la gracia trae transformación. Antes que tú le pidas, ya Él sabe lo que tú quieres. Y Él te pide. El Señor pide algo, y te vuelvo a decir, Él pide justicia, misericordia y humillación delante de Dios. Cuando tú cumples eso, no en algunos días, sino cuando lo atesoras como si fuera parte de tu personalidad, entonces tú has deseado la luz y la libertad. Y es ahí donde el Señor añade. ¿Y qué añade? Dice, en ese día vendrán hasta ti desde Asiria y de las ciudades fortificadas, y desde las ciudades fortificadas hasta el río, y de mar a mar, y de monte a monte. Él ahí añade. Él es buen recompensador, es buen dador, pero Él da a sus hijos. Y si nos creíamos hijos, entonces obremos como hijos de Dios y amemos a nuestros enemigos, dice la palabra, para ser llamados hijos de Dios. Tú quieres ser llamado hijo de Dios, sé misericordioso con el que no te es misericordioso, y humíllate delante de tu Dios orando por el que te aborrece y el que te maldice. Haz justicia de Dios con lo que es injusto, con la persona que está actuando injustamente contigo. No le pagues igual ni peor a causa de tu enojo.
si no tengo un comportamiento digno de un hijo de Dios para vencer al mal con el bien,